Hace un tiempo me encontraba en una peluquería, ya que me recortaran el cabello. Antes de que empezara, yo siempre deseaba que mi esposa me lo cortara. Mi esposa es la que me corta el cabello y a veces me lo corto yo mismo también. No es por economizar, bueno, que sí, las peluquerías a veces uno puede economizar si uno mismo se peluquea, sino que a veces he pasado algunas experiencias. No, yo fui a una peluquería y no, a veces no quedan. Yo creo que una de las profesiones más difíciles es de peluquero, pero casi ninguno queda a gusto, no quedamos a gusto. Así que una vez fui a una peluquería. Yo le decía al Señor más o menos cómo quería Él que me recortara el cabello. Y a medida que Él me estaba recortando el cabello, empezó la conversación. Hay dos cosas que sin un diálogo es aburridor. Una carrera en un taxi. Cada que yo llevaba un pasajero me buscaban conversación, porque más o menos es ir conversando con el pasajero. O con un peluquero, que esté uno conversando con él. A veces aparecen diálogos interesantes. Y el peluquero me dijo que él había empezado a leer el Corán para ver qué creían los musulmanes y para ver qué podía él también aprender del Corán. Él me puso la conversación del Corán porque sabía que yo era el pastor de la única iglesia adventista de ese pueblo. Aún más, una vez había un desfile del pueblo y yo me paré a ver el desfile y empezaron los que iban allí y decían: pastor, reverendo, me saludaban. Yo no sabía que yo era tan conocido allí en ese pueblo, pues la gente quería saber siempre que iban los pastores de la iglesia, o sea que me conocían. Así que estaba hablando yo con él acerca, y hablamos, y le estaba yo comentando a él la variedad de creencias, religiones que hay en el mundo. Una cantidad de religiones, de creencias, hasta bien extrañas, ¿verdad? Bien difíciles. Pero todas coinciden en que la mayoría de la gente dice: yo creo en un ser supremo. Y hay hasta individuos que estudian la conducta humana y dicen que todo ser humano cree en un ser supremo. Y que por naturaleza toda persona cree en un ser supremo. Y hay gente que se siente satisfecha de creer en un ser supremo. Si siente el concepto de que hay un ser supremo, están bien. Y hay gente que cree en el ser supremo y lo tienen como un amuleto. Lo llevan a cualquier lado, al ser supremo, lo llevan a todas partes. Sea un huracán, lo primero que piensan en el ser supremo. Sea un terremoto, piensan en el ser supremo. Si hay cualquier tipo de peligro, piensan en el ser supremo. Especialmente si creen que están al borde de la muerte, piensan en el ser supremo. Y hay gente que enseña que hay que creer en un ser supremo, y la gente ya se siente satisfecha con el ser supremo. Tenemos también que la religión más popular en el mundo, más numerosa, es la religión a mi manera. Usted habla con una persona: no, yo tengo mi religión a mi manera. Fulano de tal: yo creo en Dios a mi manera. Eso es lo más populares, creer en Dios a su manera. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Adoran todas las personas al mismo Dios o adoran a dioses diferentes? Mucha gente dice: no, especialmente la gente que quiere que todo sea como igual, ya debido a la globalización, vamos a decir, todo el mundo considera que adora el mismo Dios. Y el mismo Dios se adora con muchos nombres y en todas partes, y la gente se siente contento de tener un Dios así popular. Pero la Biblia no está de acuerdo con eso. La Biblia nos dice que no todo el mundo adora el mismo Dios. Y la Biblia nos dice que son dioses diferentes los que se adoran. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer los versículos de la lectura bíblica, y allí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice allí en Romanos 1, 18:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, usted no va a encontrar en muchas iglesias hoy en día que, especialmente las iglesias que ahora en el domingo, que vaya la gente a la iglesia y ahí mencionen la ira de Dios. Porque no hay interés en si quieren mencionar que la ira de Dios se revela. Porque ha pasado a ser la religión en muchos aspectos algo como para satisfacer una congregación de personas que se sientan bien. O sea que hay iglesias que mientras la gente se sienta bien, están bien. Todo el mundo llegó, se sintió bien y todo el mundo se fue y todo el mundo está bien. Lo importante es que se sientan bien. Lo importante es que vengan. Lo importante es que la gente no se vaya a disgustar. Y desafortunadamente a veces la religión se convierte en algo como de mercadería. Pero el versículo dice ahí que la ira de Dios se manifiesta. Y es la palabra de Dios, la ira de Dios se manifiesta. Ahora, ¿contra quién se manifiesta la ira de Dios? Contra los que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. No olviden eso. Importante. Hay quienes detienen la verdad. Y la detienen como con injusticia. Y Pablo aquí aclara el por qué dice eso. Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen ¿qué? Excusas. Ustedes se ponen a imaginar que Dios crea un hombre, que es Adán, y que Adán, ya conocemos la historia, pecó, fue sacado del Edén, podía venir hasta la puerta del Edén, allí vinieron sus hijos, sus nietos hasta la puerta del Edén, con excepción a Caín, que se le prohibió acercarse a la puerta del Edén, a la presencia de Dios, porque así dice la Biblia. Y luego, debido al pecado, ya el Edén fue transportado a otro sitio. Yo no podría explicar dónde está el Edén, pero el Edén existe en un lugar. Porque Dios expulsó ahí al hombre. El hombre ya no puede entrar allí. Ese nunca fue contaminado. No es mi tema hoy, pero el hecho es que los seres humanos le contaron a sus hijos, Dios existe. Adán les contó, yo lo vi cuando sopló sobre mí aliento de vida, vi su rostro. Adán y Eva, los únicos seres que han visto el rostro de Dios, o el rostro de Jesús en toda su gloria. Yo lo vi, yo me creó, lo primero cuando abrí mis ojos fue que vi a Dios. Y esos hijos le cuentan a los otros, y él a los otros, y por eso aquí dice que conocieron a Dios. Los seres humanos conocieron a Dios, vieron el testimonio de sus padres. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que los seres humanos en algunos lugares hayan llegado a adorar reptiles como si fuera Dios, habiendo conocido a Dios? ¿Por qué ocurrió eso? La palabra de Dios nos dice aquí, primero que no tienen excusa, pero luego dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Mis hermanos, cuando la persona se va a sus razonamientos, sus corazones son entenebrecidos, son oscurecidos. Cuando van a los razonamientos humanos para tratar de definir a Dios, Dios está definido claramente en la Biblia. Su existencia la conocemos por todo lo que nosotros vemos y porque los seres humanos, dos seres humanos conocieron a Dios cara a cara y otros oyeron su voz. Y a otros se les manifestó Dios y a través de los siglos se ha contado. Pero dice el versículo 22, profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria incorruptible de Dios en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Hasta allá llegó el ser humano a adorar reptiles. Adorar reptiles. Claro, tenía que ocurrir
cuando Dios confundió las lenguas de los seres humanos, empezaron a dispersarse. Algunos fueron a lugares remotos, ante falta de comunicación con las demás personas. Cuando no hay comunicación con otros, la persona no puede desarrollarse. Algunos llegaron a ser cavernícolas. Hay gente que me ha dicho: pastor, han descubierto al hombre de las cavernas, la iglesia niega que haya. No, los cavernícolas existieron. Ocurrió como resultado de la Torre de Babel. Cavernícolas existieron y se han encontrado las cavernas. Pero eso no es evidencia de que no haya habido una creación. No es que el hombre se haya desarrollado desde animales y llegó a ser cavernícola y después de cavernícola llegó a ser civilizado. Por el contrario, los cavernícolas existieron. Gente de las cavernas, después de la Torre de Babel, se esparcieron. Hubo gente que, al punto de que su misma religión, adorar cuadrúpedos, mostró hasta dónde el ser humano llegó. Porque hay gente que tiene temor a veces a la ciencia. Por ejemplo, en estos días salió una foto, o están hablando en Fox News, acerca del segundo monstruo de Montauk. Y una vez me dijo un hermano pastor, él estaba como desilusionado, como que ya Dios no existe. Pastor, hay evidencia, fotos de un monstruo. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? No, porque entonces Dios no creó. No, claro, la Biblia dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. No importa cuántos aparezcan, Dios los creó. Además, Dios hizo animales tan gigantes que Dios los tuvo que destruir si no destruían al ser humano. Así que que un dinosaurio, pastor, eso de dinosaurios, es que la gente ha puesto la ciencia conectada a la evolución. Pero la existencia de los dinosaurios, o cocosauros, o troglosauros, todo lo que termina en sauro, no me quita a mí mi fe en la creación, porque Dios creó esos monstruos, Dios los hizo. La existencia de cavernícolas no me quita la fe en Dios, porque los cavernícolas existieron como resultado, dice la Biblia, de lo que ocurrió en la Torre de Babel. Pablo aquí lo está resumiendo. Entonces, debido a esto, al pecado del hombre, empezó la gente no solo a adorar reptiles, sino piedras, dioses de piedra, dioses de plata, dioses de oro, hasta guerras, porque alguien se le robó el dios al otro. Sí, en la Biblia ha mostrado que ha habido conflictos, de que alguien le robó el dios al otro, y eso hubo una guerra porque leyó su dios. Y hoy existen dioses semejantes, hay gente que tiene cosas como amuleto, una religión como amuleto. Como alguien que tenía un Cristo y le daba besos y lo llevaba ahí, claro, y lo ponía donde quisiera, hasta lo podían robar. Hasta lo podían robar. Porque el ser humano llegó a ese estado de que cosas inanimadas son su Dios. Hoy en día existe con otros nombres, psíquicos, cartas, signos del zodiaco y todo eso. La gente cree en eso. Se aparta de un Dios real y personal. Así que a medida que pasó el tiempo, aparecieron dioses más avanzados. Y los dioses más avanzados fueron hombres dioses. Hombres dioses, emperadores dioses. Bueno, hombres dioses más avanzados, porque por lo menos no se lo pueden robar, porque por lo menos sale corriendo ese dios y no lo roban. Aparecieron dioses más avanzados. Pero luego aparecieron aún dioses más avanzados, porque aparecieron dioses espíritus que el ladrón no los puede ver, no se los puede llevar. Creencias de que un dios tal, aunque no hay puede haber, y no se lo pueden robar. Yo sé que a veces esta forma de presentar las cosas pueden causar risas, como la hermana Gladys ha disfrutado hoy. Pero esa es la realidad, hermanos. Dioses de esa manera. Los griegos enseñaban la existencia de muchos dioses, en contraste con la Biblia. Que la Biblia enseña que solo hay un Dios verdadero. Los griegos enseñaban que hay muchos. Eran tantos los dioses que había dioses que se casaban con otros dioses y nacían dioses. Por ejemplo, la diosa Cera. Cada que yo leía la Biblia que decía Cera, yo pensé que era esa cera de velas, ¿no? Es una diosa que llamaba Cera. Tenía 70 hijos dioses, según la mitología fenicia. Tenía 70 hijos.
La Biblia nos habla en Deuteronomio capítulo 4, versículos 35, un privilegio que tuvo el pueblo de Israel, que tenemos nosotros y que han tenido muchos seres humanos. El Señor a través de su palabra, el Señor a través de Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Se le mostró al pueblo, a Israel, Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aunque los israelitas le cayeran mal a la otra gente, porque la otra gente decía, no, sí, Jehová existe, pero es un Dios local. Hay muchos dioses. A medida que pasa territorio, pasa a otro Dios. En Isaías 45, capítulo 5, primera parte, el Señor dice a través de su profeta, dice: yo soy Jehová y ninguno hay más, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Lo dice el Señor claramente. Pero no solo en el Antiguo Testamento está el concepto de un solo Dios, sino también en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 12, Jesús en el capítulo dice 2 veces. Versículo 29, Jesús dice, Marcos 12, 29, y también el versículo 32. En el 29 dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 32 dice, versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice en su oración al Padre Celestial, Juan 17, 3, Jesús resume la salvación, resume la vida eterna. Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero. Pablo en Corintios también nos muestra el concepto. Este es un concepto bien extenso en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, claro, con minúsculo, ¿no?, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Un solo Señor. Y es maravilloso, hermanos, como empieza la Biblia. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó. No empieza dando vueltas o diciendo tal vez o es posible. No, hay una declaración. En el principio Dios creó. Es decir, nuestro Dios es creador. Un solo Dios, y Él es creador. Por eso leemos toda nuestra oración. Además de eso, en Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se ha estado reparando el telescopio Hubble, que es la segunda o tercera reparación que le hacen. Precisamente yo hice aquí una presentación mostrando la reparación, y estoy tratando de coger algún videoclip de la reparación que hicieron ahora para agregarlo allí a la campaña. Lo interesante es que cuando
El primer astronauta cristiano llegó fuera del espacio, que cree en Dios. Llegaron allá, leyeron la Biblia y confirmaron. Todo esto es tan hermoso que esto no pudo haber sido creado solo. Hay un creador. Hay un creador. Pero cuando llegó al espacio el primer cosmonauta ateo, dijo, uy, esto tan complicado, no creo que lo haya podido crear nadie. Esto hizo solo. Se hizo solo. Un poquitico más de fe tuvo que el otro, ¿no? Que las cosas se hacen solas, bien perfectas, y se hacen solas. Pero la verdad es que Dios es creador. Único. Al pasar el tiempo, hermanos, después de que Cristo ascendió al cielo, apareció un hombre, un árabe, el cual empezó a enseñar ciertas ideas. Y este árabe llegó a conquistar muchas personas, un profeta falso. Muchos llegaron a creer en él. Aún más, le llegó a hacer creer a ellos que él ascendió al cielo en una mezquita que hay allí en Jerusalén. Dentro de esa mezquita tienen la roca donde supuestamente él estaba sentado cuando ascendió al cielo. Pero otro dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mucha gente cree que Mahoma ascendió al cielo y que Mahoma es intercesor. Pero hay un problema bien serio, que la Biblia dice que hay un solo mediador, un solo intercesor. Ustedes saben que la gente que maneja taxi, muchos árabes, ¿no? Yo en la época en que yo era estudiante y que manejaba taxi, pastor, veía yo en un taxi que varios nombres y decía allí Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, profetas del Islam. O sea que han enseñado a los musulmanes, algunos, para que todo esté unido. Es que muchas religiones van a tratar de unirse, que todos tengan una creencia en común. Entonces yo hablaba con algunos de ellos y me decían que sí, que Abraham era profeta del Islam, que Noé, que Adán también era profeta del Islam. Todos son profetas del Islam y están al servicio de Alá. Y me decía, y Alá, mi Dios, es su Dios. Y yo le decía, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios tenemos algunas dificultades porque solo hay un mediador. O es Mahoma o es Cristo. Solo hay uno solo. Además de eso, el Dios que yo adoro no es Alá. ¿Cómo que el Dios que usted adora? Si Alá es el Dios universal, el único es Alá. Y yo le dije, pero no, yo no adoro a Alá. A quien yo adoro es al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque primero yo le había preguntado, ¿Alá es el Padre de Jesús? Yo, no, Jesús no es hijo de Alá. Jesús es un profeta del Islam. Es un profeta de Alá, pero Jesús no es hijo de Alá. Y le dije, bueno, pero yo adoro entonces al papá de Jesús, al Padre de Jesús, que la Biblia dice es el único Dios verdadero. Mis hermanos, en 1 de Juan capítulo 15, 1 de Juan capítulo 15, el apóstol, 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios.
Si alguien no cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador no está en él. Porque Cristo es Hijo de Dios. Desafortunadamente, algunos nunca llegaron a creer, de los mismos judíos no llegaron a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es más que un profeta. Jesús no es profeta del Islam. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios. En Tito 2:13, vamos a ir ahora a Tito, capítulo 2, versículo 13, nos habla de los títulos de Jesús. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez yo estaba hablando con uno de las personas que dicen que son testigos de Jehová, y yo le estaba diciendo que el Jehová que yo adoro es diferente al de ellos, porque el Jehová que yo adoro es el Padre de Jesús y quien declara a Jesús gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. La divinidad de Jesús no es negociable bajo ninguna circunstancia. Jesús es divino. Jesús es divino. Quien no cree que Jesús es divino está adorando quizás a otro Dios, pero no al Dios creador, no al Dios de la Biblia. En Isaías 9:6, el profeta va más lejos y le da unos títulos a Jesús que mucha gente ni se puede imaginar. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso, maravilloso, hermanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, por ejemplo, como no hay boletín, no coloqué ahí, pero el título de este sermón es El verdadero Dios. Cuando empezamos nosotros a mirar cómo desde conocer el rostro de Dios, la raza humana por el pecado cayó a adorar hasta reptiles, cosas inanimadas, árboles grandes eran dedicados a la adoración, como si los árboles tuvieran poder. Y cuando empezamos a ver nosotros el desarrollo de las religiones en el mundo y empezamos a ver la palabra de Dios, que siempre la palabra de Dios y los profetas de Dios y el pueblo de Dios remanente a través de la historia nunca se apartó, escuchen bien, hermanos, nunca se apartó de la creencia y la certeza del Dios verdadero, ni perdieron comunicación, nunca. Porque cuando se hizo la Torre de Babel, Dios tenía un remanente que no estaba ahí metido con ellos. Dios tiene un remanente que su lengua nunca fue cambiada. Dios tiene un remanente. La lengua de los justos no fue confundida. Fue confundida por la lengua de los injustos. Los justos siguieron hablando la misma lengua. Y yo sé que he tenido en algunos lugares personas que no están como muy de acuerdo conmigo. Pero yo bíblicamente entiendo que el lenguaje original lo conservaron los hijos de Dios. Porque comunicaron con Dios siempre. Dios nunca les confundió la lengua. Y cuando nosotros empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que no todo el mundo está adorando al mismo Dios. No todo el mundo está adorando al mismo Dios. Todas las religiones no adoran al mismo Dios. Con la palabra de Dios nos damos cuenta. Ahora encontramos nosotros de que un grupo de personas que estaban esperando al Mesías, llegó el Mesías y no lo reconocieron. Y a partir de esos momentos su adoración no podía llegar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Lo rechazaron. No es que yo esté juzgando, pero en la palabra de Dios dice, y las profecías encontramos que el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios cuando rechazaron al Mesías. No solo lo rechazaron cuando Jesús estaba en la cruz.
y pidieron que se les diese un homicida en lugar de Jesús. Y dijeron, no tenemos otro rey que al César. Sino que cuando Esteban fue apedreado, antes de apedrear a Esteban, votaron oficialmente rechazar a Cristo. Entonces ahora nosotros empezamos a reducir el grupo de los que adoran al verdadero Dios, lo reducimos a aquellos que aceptan a Jesús. Lo reducimos. Pero resulta que entre los mismos que aceptan a Jesús hay un poco de dificultades con ellos. ¿Están todos los cristianos adorando el mismo Dios? Primera de Juan capítulo 2 versículo 21. Primera de Juan capítulo 2 versículo 21. Dice de la siguiente manera: no os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. El versículo era el 21 y el 22, perdonen que me equivoqué. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que aquellos que rechazan a Jesús como Mesías, estamos leyendo la Biblia, ¿no? Yo no estoy en contra de ningún grupo, pero el que niega que Jesús es el Mesías no está orando al Dios verdadero. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre los cristianos, antes la mitad creían que Jesús venía por segunda vez y otra mitad no creía. Ahora se reduce. Hay gente que ya no está creyendo en que Cristo viene. Estoy hablando del mundo cristiano en general. Entonces, entre los que creían que Jesús venía, la mitad, o sea, un cuarto de los cristianos, decían viene espiritualmente. Y un cuarto de los cristianos, una minoría que somos nosotros, decimos viene en la carne. Jesús viene, el mismo que después se viene. Pero hay cristianos que dicen no, viene espiritualmente, y cuando Él vino nadie sabe, podía haber sido un espíritu cuando vino, por eso hizo milagros y todo. A lo mejor hay algunos cristianos que enseñan Cristo no vino en la carne, vino fue en espíritu y así va a venir en espíritu, y seguramente ya vino espiritualmente. Porque la gente cree que el muerto bueno se va para el cielo y el muerto malo se va para el infierno. Jesús no tiene nada que venir a hacer acá. Además todo se va a arreglar con la ciencia va a arreglar las cosas, va a haber paz mundial, con tanta psicología, tantas escuelas abiertas, tanta instrucción, las cosas van a mejorar. Jesús no tiene que venir. Pero nosotros sabemos que Cristo viene. Que Cristo viene. Y dice en Hechos 1:11, dice, este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, ¿qué sucede? Así mismo vendrá. Así mismo vendrá. Y no pueden venir a decir las personas, los cristianos que no creen que va a venir en gloria, sino que va a venir espiritualmente. No pueden decir eso, porque en Primera de Juan, ahí mismo en Primera de Juan 4, del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, que el que no cree que Cristo vino en la carne y que regresa en la carne, es el anticristo. Es el anticristo. Es menester, mis hermanos, este tema nos ayuda a estar más felices de saber que tenemos un Dios personal. Un Jesús que sintió lo que nosotros sentimos, porque vino en la carne. Y no solo sintió y puede entender nuestras dificultades, sino que nos ayuda y nos recomienda y nos enseña que nosotros debemos en todo llegar al fondo de la verdad. En lo que tiene que ver salvación con este tema, tenemos que llegar al fondo de la verdad. Por eso Jesús dijo en su oración también al Padre, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que verdad. Y es maravilloso, hermanos, saber que es el mismo Dios el que adoramos nosotros. Porque ahí dice en Malaquías 3:6, dice: yo Jehová no cambio. Hace algún tiempo estaba yo un poquito molesto con un predicador en algún lugar, donde dijo que ese versículo no quiere decir que Dios no cambia. Y yo estaba diciendo: pero ¿cómo? Si ahí dice: yo Jehová no cambio. Está bien claro. Una de las características de Dios es que Dios es inmutable. Dios no muda. Dios no va a decir: ay, yo estaba un poco equivocado, ahora les voy a dar, a través de un profeta les voy a decir que estoy corrigiéndome. No. Dios no cambia. Dios no es un Dios que se adapta. No busquemos un Dios que se adapte, busquemos un Dios misericordioso. Dios no va a decir: no, ya me adapté a todo, es que como está tan difícil la vida cristiana, yo me voy a adaptar y ustedes pueden tener un concepto adaptable de mí. Yo soy como un líquido que toma la forma de cualquier recipiente. No, ese no es Dios. Dice: Dios no cambia. Dios es perfecto. Dios no tiene que irse a cambiar. Vamos a ver el último versículo en Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Versículo 8. Dice allí: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que nadie puede venir a sacar otro Cristo diferente al del Evangelio. O quizá lo puede entender. Quizá la gente puede tener otros Cristos. Otros Cristos que están en su mente. Puede ser otro Cristo que le ha enseñado su iglesia, ¿no? Otro tipo de Cristo. Pero el Cristo bíblico dice que es el mismo ayer, hoy y será así. Yo creo que es un Señor en el cual podemos nosotros confiar. Dios tiene muchas características. Dios es omnipresente. Está en todas partes. Su presencia llena la faz del universo. Jesucristo llena la faz del universo con su presencia. Alguien había dicho que Jesús, cuando vino a la tierra, perdió su omnipresencia. Y yo dije: ¿cómo? Si Dios nunca deja de ser Dios. Y hasta alguien se atrevió a decir: la sierva dijo, y han buscado siempre, la sierva no ha dicho eso. ¿De dónde? Es omnipresente. Cuando Él da instrucciones a sus ángeles, es porque Él sabe las necesidades. Vayan a tal lugar. Y esto así es porque Él sabe las necesidades. Es omnipresente. Es omnisciente. Siente todo lo que ocurre en el universo. Es omnisapiente. Todo lo sabe. No hay nada oculto para Dios. Es omnipotente. Es todopoderoso. Y por lo tanto es inmutable. No necesita cambiarse ni mudarse. Hay expresiones en la Biblia de la personalidad de Dios, cuando Dios muestra o expresa su dolor. Pastor, ¿Dios siente dolor? Interesante, ¿no?
El dolor nunca está ausente en el amor, y Dios es amor. Dios se condule de sus hijos, así dice la Biblia. Tiene misericordia. Y yo le doy gracias a Dios por todas estas atribuciones que tiene Dios. Hay versiones de la Biblia, por supuesto, que no le ponen todas las atribuciones y le ponen hay unas que dicen el Todopoderoso, así le llaman, el Todopoderoso, digo, el Todopoderoso. Otras dicen el Señor, y no está muy cómodo con la palabra Jehová. Pero Jehová es el nombre que más, no es el nombre original de Dios porque no es ese, pero el que más se asemeja. Y yo le doy gracias a Dios porque Jesús, donde está, y nosotros pudiéramos mostrarlo, pudiéramos palpar que Jesús es real. Es una persona. Porque la salvación no es una teoría. La salvación es una persona que ama a Jesús. Jesús no vino para que hubiera un evangelio, sino que hay un evangelio porque Cristo vino. Y ese evangelio de esperanza nos dice que Él vuelve por segunda vez. Y que podemos todos los días relacionarnos con Él. Y disfrutar con Él. Y disfrutar su compañía. A veces cuando me toca estar ausente casi todo un día en reuniones o en algún lugar que tengo que ir, cuando vengo de camino siento la necesidad de ver a María Luisa de los niños. Siento que como que si hubiera perdido un día porque no lo he visto, porque no he disfrutado con ellos. Y yo estaba pensando, es exactamente lo que Dios siente cuando nosotros no le buscamos y no tenemos comunión con Dios. Él está sediento de tener una comunión estrecha con nosotros y también de venir por segunda vez. Que Dios fortalezca nuestra fe y nos ayude a amar, glorificar y buscar al Dios verdadero.